Hola a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, les comento que he tenido yo también algunos inconvenientes tecnológicos esta última semana, así que esta es la segunda vez que voy a grabar este video, probando con otra plataforma y otro lugar a ver si se graba de una forma, no sé, menos pesada y todo esto para poderlo subir a YouTube y para que el internet dé y soporte todo esto de la tecnología. Eh, bueno, a ver, antes de comenzar con la clase, por ahí comentarles que cómo ha ido siendo este proceso para que todos estén al tanto, ¿sí? Hay distintos canales de comunicación. Uno es el aula virtual, donde uno sube el material. Se los he subido también al grupo de WhatsApp. Sin embargo, hasta hoy, 20 de abril, me han seguido escribiendo alumnos que no estaban enterados por ahí que existía un grupo de WhatsApp, entonces había un montón de cosas por las cuales no habían transitado, como la encuesta para saber cómo les había ido en la clase número 1, no habían podido acceder al primer video que les subí. En realidad, bueno, más que explayarme en esto, es por ahí pedir un poco de colaboración y solidaridad con los compañeros, ¿sí? Si tienen grupos, si saben de algún lado donde haya compañeros que están quedando por fuera, ¿sí? De lo que es el sistema comunicacional, bueno, por favor, intenten facilitarles, sobre todo aquellos que o tienen más tiempos, ¿sí? Porque no tienen hijos, no tienen familia con las cuales estar buscando estos tiempos o haciéndose un ratito para poder hacer las cuestiones del profesorado, o aquellos que tienen una accesibilidad a internet más óptima, también, ¿sí? Por ahí, bueno, más de uno de ustedes quizás hoy en día está a ver, eh, se le está facilitando mucho gracias a compañeros de otros años que les pueden estar facilitando algunas cuestiones. Entonces, por ahí nosotros también seamos solidarios en eso. Es un pedido de colaboración para que todos transitemos de la mejor manera posible esta situación que estamos viviendo. Bueno, comentarles que después de la introducción de la clase número 1, en la clase número 2 empezamos a hablar del aprendizaje, ¿sí? Y empezamos a posicionarnos y tratar de entender un poco qué es el aprendizaje, qué implicancias tiene, cómo podemos entenderlo, qué nos interesa del aprendizaje como futuros docentes, para a posterior empezar a trabajar con algunas de las teorías de aprendizaje. Y vamos a empezar a trabajar, luego de que se termine esta clase, con Piaget, ¿sí? Y Piaget suele ser, por ahí, tiene un contenido que es bastante difícil de acceder, porque hay que leer muchas veces, ¿sí? Hay que ejemplificar mucho, muchas veces es un concepto muy abstracto, ¿sí? Entonces, no digo que para todos sea igual, pero suele ser un contenido con el cual debemos dedicarle tiempo, porque la accesibilidad, es decir, poder generar el aprendizaje de esa teoría, suele ser dificultoso, ¿sí? Eso es como para que se vayan adelantando, vayan por ahí anticipándose a esto y teniendo en cuenta que le van a tener que dedicar un poco de tiempo. Así que entre ustedes y yo buscaremos la mejor forma de que puedan acceder a eso con los mejores tiempos posibles. Así que por eso yo les pido, y esto ya se los he pedido por el grupo, pero se los vuelvo por ahí a recalcar, que para que yo pueda generar las mejores estrategias para que ustedes puedan adquirir estos aprendizajes, yo necesito un feedback constante. Esto quiere decir que ustedes me puedan ir respondiendo, ¿sí? Cómo les está yendo, qué se les está dificultando, si por ejemplo los tiempos de entrega son muy cortos, entonces no llegan a hacerlos, a los trabajos, si los trabajos son las consignas no se entienden, bueno, todo esto que a ustedes les generan o les puede generar dificultades, si ustedes me los hacen saber, uno puede generar la manera de ayudarles y facilitarles algunas cuestiones, ¿sí? Dentro de lo que uno puede, facilitarle lo mejor posible. Si ustedes no me hacen saber o yo no tengo esta retroalimentación de su parte, yo doy por entendido que el proceso se está dando
y por ahí sigo adelante, y hay algunos alumnos que pueden empezar a quedarse atrás, y no me gustaría que esto pase, por eso les pido, sí, que en esto podamos tener mayor comunicación. Hoy en día creo que la forma en la cual se está teniendo mayor comunicación y es más accesible para todos es por medio de WhatsApp, ¿sí? Pero también abierta a las dificultades individuales de cada uno, que me pueden plantear alguna otra cosa. Bueno, para esta clase, permítanme que voy a compartirles la pantalla para que podamos acceder al PowerPoint. ¿Sí? Como les venía diciendo, la idea es hablar del aprendizaje humano. Bien. Esperen que se tiene que abrir. Está todo muy lento acá. Bien. Deberían estar viendo ustedes ahora en la pantalla las diapositivas, ¿sí? Si me adelanto, las diapositivas deberían estarlas viendo en la pantalla. Como les decía entonces, el aprendizaje humano, ¿sí? Para poder hablar de aprendizaje humano, tenemos que tener en cuenta muchas cuestiones. Pero lo primero es, o que a mí me gustaría que empezáramos a charlar, es posicionándonos, ¿se acuerdan en el ingreso? O por lo menos a aquellos que tuvieron la posibilidad de estar en la presencialidad en el ingreso, cuando tuvimos el eje número 2, que fue el eje que dimos las profes de psicología, junto con Patricia, la profe de lengua. Hablamos sobre la cultura, qué implicaba la cultura. Bueno, lo traigo a colación porque esto de la cultura tiene mucho que ver o está enraizado con el tema del aprendizaje humano. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo, ¿sí? Que el hombre, ¿sí?, cuando nace, necesita paulatinamente irse constituyendo en sujeto. Hay toda una unidad en el libro que habla de esto, en la cual no hemos profundizado por cuestiones de tiempo y de virtualidad, porque es muy complejo comprenderlo, así que trataré de simplificarlo muy brevemente, pero esto quiere decir más o menos lo siguiente, que el hombre cuando nace, ¿sí?, necesita introducirse en esta cultura para poder ser sujeto, ¿sí? Cuando hablamos de sujeto, hacemos una diferenciación de hombre, porque sujeto es aquella persona que ya tiene interiorizado un sistema cultural en el cual vive, convive y se desarrolla constantemente, ¿sí? Una vez que el sujeto ha desarrollado ciertas posibilidades psíquicas para poder incorporar esta cultura, hablamos de sujeto. Ahora, para que podamos entonces incorporar la cultura y convertirnos en sujetos, es fundamental que se den procesos de aprendizaje. Entonces estamos hablando que el aprendizaje se da desde que nacemos, ¿sí? Incluso podríamos pensar si no se da desde antes, pero por lo pronto pensemos que el aprendizaje se da desde que nacemos. A ver, ¿en qué contexto nacemos? Y no estoy hablando del contexto, a ver, por ahí más social, sino nacemos, de qué forma, por ejemplo, es lo mismo nacer, o aquellos que nacían o nacieron en algún momento en una situación en el campo, alejados de un sistema de salud, con muchas más dificultades de accesibilidad a la salud, entonces donde los riesgos eran mayores que aquellos que nacieron y que tuvieron un parto controlado, con todos los servicios sanitarios posibles alrededor, ¿sí? Ya desde ese momento el aprendizaje empieza a ser distinto. El niño nace y ya el primer aprendizaje, un aprendizaje muy instintivo, que tiene que ver con la necesidad de sobrevivir, ¿sí?, que se da, es el respirar. Incluso si el bebé nace y no respira, hasta en una época
se le pegaba un poquito así como para que respirara. Pensemos un bebé que no respira y sufre una hipoxia, bueno, trae consecuencias a posteriori. Ya el primer aprendizaje que es respirar será desde el momento del nacimiento. Y uno de los primeros aprendizajes también, que es un aprendizaje que tiene que ver mucho con los reflejos, ¿sí? Esto lo veremos después con Piaget, pero que tiene que ver con los reflejos, que es la succión, es un aprendizaje que tiene que ver ahí con la necesidad, o sea, si no me alimento me muero, entonces ya cuando nazco empiezo a succionar, entonces aprendo a alimentarme de alguna manera, por supuesto que necesito un otro que me facilite eso, pero ya los aprendizajes se empiezan a dar, y ya con eso empezamos a meternos en este mundo cultural, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, lo que tenemos que tener en cuenta es que el hombre, para constituirse en sujeto, necesita integrarse a la cultura y hacer propia la cultura. Para eso necesitamos aprendizajes, ¿sí? Entonces, yo les puse en las diapositivas algunas preguntas. Bueno, ¿cómo se constituye una persona en sujeto? Algo de esto ya hablé. ¿Cuáles son las primeras cosas que se le enseña a un niño? Vayamos un poquito más adelante del momento del parto, sí, de los primeros días y meses de vida, pero ¿qué es lo primero que le vamos enseñando a un niño? Bueno, rutinas de sueño, rutinas para bañarse, y todo esto lo tienen que ir aprendiendo. Pensemos que las rutinas para bañarse no son iguales en todos los lugares, depende desde la accesibilidad al agua que tenemos hasta cómo consideramos el baño, ¿sí? Hasta hace unos años, por ejemplo, los bebés no se bañaban hasta, no sé, que no tuvieran tal edad, ¿sí? O que no se les cayera el ombligo. Hoy en día, bueno, ¿cuándo se bañan? Se recomienda bañar. Todo esto ya va generando, ¿sí?, una inmersión en la cultura de la cual va a formar parte ese niño. ¿Sí? ¿Por qué enseñamos ciertas cosas y no otras a medida que crecen los chicos? ¿Por qué empezamos a decirle, no llores por esto? O saluda a la abuela. ¿Sí? Porque son aprendizajes culturales, o sea, son cuestiones que culturalmente esperamos que se realicen, por lo tanto, por eso se las enseñamos, y necesitamos una matriz de aprendizaje que haya para que se vayan incorporando. Entonces tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje se da desde el primer momento, y las situaciones de aprendizaje se dan desde que nacemos hasta que morimos, constantemente estamos aprendiendo, ¿sí?, cuestiones nuevas, y que estos aprendizajes son distintos en distintas épocas. Aprendemos todos, absolutamente todos aprenden los niños, aprenden los bebés, aprendemos los adultos, aprenden los ancianos, ¿sí? Aprenden aquellas personas que tienen alguna discapacidad o incapacidad, aprenden personas que tienen dificultades cognitivas, digo, todos aprendemos. Lo que después tenemos que ir desgranando de alguna forma es cómo aprendemos, qué esperamos del aprendizaje, y por supuesto, ¿qué tiene que ver con esto? El aprendizaje escolar, que es un aprendizaje distinto y con ciertas características particulares a lo que es el aprendizaje a nivel global. Fíjense que ustedes tenían en el cuadro que tenían que completar, diferenciar un poquito el aprendizaje a nivel general y después el aprendizaje escolar como uno de los tipos de aprendizaje, ¿sí?, que suele haber. Se me corrió la flecha en esa diapositiva, pero bueno, no importa. Entonces pensemos, ¿cómo pensamos este aprendizaje humano? Bien, existe un sujeto y una realidad, un mundo, un contexto, ¿sí?, el cual este sujeto tiene que introducirse y hacer propia esta realidad y este contexto. A este sujeto, incluso es lo que se menciona hacia el libro, se le suele llamar sujeto epistémico, ¿sí? Esto del episteme, que tiene que ver con el conocer. Nosotros como sujetos conocemos el mundo que nos rodea, ¿sí? Vamos aprendiendo este mundo que nos rodea. Entonces, hay un sujeto epistémico que tiene que aprender, incorporar, darle significado al mundo que nos rodea, lo que conocemos como realidad, la realidad de cada uno, ¿sí? Para eso, o para que se dé
este sujeto que se mueva y pueda incorporar, tiene que haber un deseo dando vuelta, que nos motive en algún punto a ir a conocer algo, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que este deseo, esta motivación, lo digo en este momento, deseo casi como sinónimo de motivación, aunque no son lo mismo, ¿sí? No es lo mismo el deseo que la motivación, pero pensemos que cuando nosotros deseamos conocer algo, nos movemos para conocer eso. Pongamos un ejemplo pavo, sencillo, pero que hoy en día me parece que todos terminamos cayendo un poco en esto, ¿no? Niños de 2 años, o menos, mucho menos, 6 meses también, que de repente decimos, ay, no sabes cómo maneja el celular, ya, tac, tac, hasta pone el dedo así para mover el celular, porque, bien, a ver, hay algo que se está moviendo en ese niño, que por algo le interesa ese aparato, ¿sí? Y moviliza a que vaya y trate de accionar ese aparato, y capaz tiene un juguete que no le da ni bolilla, es decir, no va, no interactúa con ese objeto, ¿sí? Un juguete, qué sé yo, algo que le hayamos puesto, y sí, sin embargo, con el celular. O vayamos a otro ejemplo ahí. Tiene un montón de juguetes y viene y juega con los tuppers o juega con las latitas que tengo en la cocina. ¿Sí? ¿Qué deseo dando vuelta que lo motiva a ir y conocer una realidad y no otra realidad? ¿Sí? Bueno, y a medida que vamos creciendo cada vez más, ese deseo va a estar enraizado con la historia vital de cada uno. La historia vital es cómo ha sido y cómo es nuestra historia y sobre qué necesidades hemos ido aprendiendo. Porque no es lo mismo un sujeto, ¿sí?, que de niño no tuvo la posibilidad de tener el plato de comida todos los días sobre la mesa, o que no tuvo la posibilidad de crecer con su mamá o con su papá, o que no tuvo la posibilidad de tener una casa, un hogar, ¿sí? La historia vital de ese niño va a ser distinto a un niño que quizás sí tuvo su plato de comida todos los días. Entonces probablemente el deseo se mueva de distinta manera. No va a ser el mismo deseo hacia la comida de aquel al que nunca le faltó la comida, que el mismo deseo hacia la comida de aquel al que le faltó, ¿sí? O no pudo acceder de la misma forma. No sé si se alcanza a entender un poco. La historia vital de cada uno de nosotros marca ciertos deseos hacia algunas cosas y ciertos deseos hacia otras cosas, ¿sí? Entonces, por ahí, nosotros tenemos que posicionarnos y empezar a pensar como docentes y como futuros de docentes, qué definición de aprendizaje vamos a empezar a adoptar. Y esto tiene que ver mucho, yo en el video pasado se los dije. ¿Cómo consideramos que sea el aprendizaje? ¿Qué es aprender? ¿Sí? ¿Todos podemos aprender o no? No sé qué piensan. Yo conozco muchos docentes que dicen, este es un burro, no aprende nada. ¿Qué es lo que no aprende? ¿Sí? También conozco docentes que dicen, no, yo ya, si no les interesa nada, esto ya está perdido, ¿no? ¿Qué quiere decir que no les interesa nada? ¿Puede haber una persona que no le interesa absolutamente nada? ¿Sí? Cuando hablamos del aprendizaje, bueno, ¿qué tipo de aprendizaje consideramos? Lo vamos a ver casi al último de la clase, pero ¿creemos que el aprendizaje es solamente memoria? ¿Saber fechas y datos? ¿O que también hay otros tipos de aprendizaje? ¿Creemos que todos aprendemos de la misma forma o que cada uno aprende de una manera distinta? ¿Sí? ¿Hay algo que nos une en esas maneras distintas de aprender o no? Bueno, todo eso empieza a ser la manera epistemológica en la que nos tenemos que posicionar según cada docente cómo va a considerar ese aprendizaje. Y para eso tenemos que ver cómo consideramos al sujeto que aprende, ¿sí?
y cómo consideramos el proceso que hace ese sujeto para poder aprender. ¿Estamos? Bien, vamos a seguir un poquito más. Fíjense que yo ahí les ponía, ¿sí? Que el sujeto aprende, incorpora una realidad. Y ponía una foto de un ejemplo de una realidad puntual y concreta que se da, donde podríamos ver algunas situaciones de aprendizaje, ¿sí? Que no es el aula, que no es la escuela, sino una situación, no sé, general, donde quizás podamos ver algo de aprendizaje. Acá tenemos la foto un poco más ampliada, y me gustaría que ustedes se detengan, ¿sí? Por supuesto que si estuviéramos en una clase presencial, yo les estaría preguntando a ustedes si ustedes ven ahí que se está dando algún aprendizaje de alguna manera, o que alguien, ¿sí? Está generando algún aprendizaje. Estaría bueno ver acá, por un lado, tenemos, bueno, un adulto, ¿sí? Que pareciera en un primer momento que está ayudando a estos niños a subir esa escalera hacia ese árbol, sí, trepar, bueno, como que estuvieran haciendo un juego. También me gustaría que pudieran observar, ¿sí? Que hay niños que están mirando lo que otro niño hace. Bien, ahí podemos tener una situación de aprendizaje. Un niño que mira a otro niño y va a tratar de imitar lo que hace. Otra situación de aprendizaje. Un adulto que explica a otra persona cómo debe hacer. Más abajo, fíjense que tenemos dos niños que pareciera que estuvieran conversando. Piensen, ¿se estaría dando alguna situación de aprendizaje ahí? ¿Qué creen? Por otro lado, tenemos otra niña con un casco puesto en la cabeza que está observando lo que estos dos niños están hablando o escuchando, ¿sí? ¿Se estaría dando ahí alguna situación de aprendizaje? Por otro lado, veamos el contexto. Estamos en un contexto, por ahí que podríamos llamar un contexto de naturaleza. ¿Qué situaciones de aprendizaje se podrían dar en ese contexto de naturaleza? ¿Qué podríamos aprender, además de aprendizajes motores como trepar, ¿sí? Escalar? Fíjense que hay niños que están sentados sobre las piedras, que hay que caminar sobre esas piedras, que no es lo mismo que caminar sobre una superficie lisa y llana. Fíjense que los niños tienen que comunicarse unos a otros. Fíjense que han ido dejando prendas de ropa alrededor, ¿sí? Que después tendrán que recoger porque si se los olvidan las pierden. Bueno, todo eso que he ido nombrando son estos aprendizajes que se van dando. Y que probablemente haya aprendizajes que solamente estos niños aprenden ahí en ese contexto y no en otro, ¿sí? Pueden estar sentados en una clase y yo les puedo estar explicando cómo ponerse un casco para subir ese árbol y luego realizar otra cosa. Pero eso que yo les puedo estar explicando de manera verbal, estos niños lo están aprendiendo en ese contexto, ¿sí? Y esa realidad tiene características particulares que hacen que esos niños aprendan cosas que otros niños que no están en ese contexto quizás no las aprendan o no las aprendan de la misma manera. ¿Estamos? Fíjense, vamos a un contexto de aprendizaje áulico, en donde incorporamos las nuevas tecnologías. Ustedes habrán visto que el apunte da o hace mucha referencia a el tema de que hoy tenemos que pensar que las matrices de aprendizaje de los niños de hoy en día son matrices de aprendizaje muy tecnológicas. Fíjense, esto es un nivel inicial, si bien ustedes están yendo para el nivel primario, pero fíjense, nivel inicial, están dibujando en tablets. Tienen el elemento que tienen que dibujar pegadito ahí en la mesa y están dibujando en una tablet. ¿Qué aprendizaje estamos generando acá? Hoy en día tenemos incluso docentes y psicólogos, médicos que hasta plantean que acá no se dan aprendizajes con lo tecnológico, ¿sí? Entonces estaría bueno que pensemos, ¿nosotros creemos lo mismo? ¿Que no se van a dar aprendizajes? ¿O por qué le estamos facilitando eso? ¿Qué queremos desarrollar? ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos potenciar en esos niños para brindarles ese tipo de soporte para aprender qué? Bueno, fíjense, ¿no?
dos realidades completamente distintas, dos contextos completamente distintos, y en todos se están dando situaciones de aprendizaje. Bueno, entonces por ahí ustedes tenían que definir, o tienen que definir un poco qué es el aprendizaje. El texto toma, y es una definición que a mí me gusta mucho, ¿sí? Desde una reflexión o pensando desde Vygotsky, cómo podríamos pensar el aprendizaje. Recuerden que Vygotsky sí hablaba del socioconstructivismo. ¿Se acuerdan de la clase número 1? Sí, lo vamos a ver, lo vamos a profundizar más adelante, pero él hacía hincapié en lo importante que es que el aprendizaje, ustedes tuvieron que hacer cuadritos, ¿se acuerdan? Que el aprendizaje se da en el contexto social, y que es muy importante el momento histórico y social en el que se está transitando para entender cómo se está dando el aprendizaje y para facilitar aprendizajes. Entonces, pensar que el aprendizaje se da en el marco de procesos sociohistóricos, institucionales y subjetivos particulares. Esa oración, que es súper corta, tiene mucha riqueza, ¿sí?, para poder entender qué es el aprendizaje. Que se da en marcos de procesos sociohistóricos, quiere decir que depende del momento en el que estemos, cómo se va a dar el aprendizaje. Un ejemplo claro es esto, ¿sí? ¿En qué momento social histórico estamos para pensar que el aprendizaje también se da y se tiene que dar desde los dispositivos tecnológicos? ¿Sí? Pensemos cómo es nuestro contexto social, histórico, incluso económico, ¿sí?, para esto. Y acá podríamos discutir un montón de cosas, por ejemplo, hoy en día, cómo es la accesibilidad tecnológica para que los niños puedan acceder, por lo que está pasando, por toda esta cuarentena, por todo este aislamiento, ¿pueden ser los mismos los procesos que se están dando? Desde lo económico, ¿es lo mismo? ¿Sí? Hace unos años teníamos un programa que era el Plan Conectar Igualdad o algo por el estilo, donde se entregaban tablets. ¿Tenía algún... A ver, ¿creen que ese plan tendría por detrás algún soporte histórico, social, ideológico? ¿Sí? El facilitar para que se pudieran dar ciertos procesos de aprendizaje institucionales, ¿sí? Porque el aprendizaje, hay aprendizajes que se dan en instituciones. Ya vamos a ver concretamente cuando definamos qué es el aprendizaje escolar, que el aprendizaje escolar se da en instituciones educativas. Entonces, depende de las instituciones también el aprendizaje, ¿sí? Y subjetivos particulares tiene que ver con esta historia vital, que les referí hace un rato, con el que cada uno va generando su propia subjetividad, ¿sí? Entonces, Vygotsky, o desde Vygotsky podríamos pensar que para que se dé el aprendizaje tenemos que pensar en un montón de factores que se dan alrededor. Entonces el aprendizaje se produce en diferentes contextos, se los dije hace un rato, les mostré dos contextos totalmente distintos donde se están realizando aprendizajes, podríamos pensar millones de contextos más, ¿sí? Y después si tuviéramos que pensar en la escuela, en el aula, los docentes y los alumnos se dan situaciones de aprendizaje donde se están jugando todo el tiempo las historias vitales, las trayectorias que cada uno tiene, y en eso se va dando el conocimiento, ¿sí? Lo referí hace un momento. Es lo mismo quien va a la escuela con hambre y quien no, ¿sí? Es lo mismo para aquel en el que en la casa el nivel educativo de los padres es universitario, o escucha constantemente en la casa esto de tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés que estudiar, ¿sí? Que aquel contexto de aquel niño en el cual la escuela hoy en día es un lugar donde van a satisfacer algunas necesidades básicas como es la comida. Entonces, esas trayectorias de vida y esas historias particulares marcan, ¿sí?, que esa relación entre docente y alumno, donde se va a estar dando el conocimiento, y es distinto, ¿sí? Por eso, en la última frase yo les pongo que hay que considerar la subjetividad de cada alumno que se involucra en el proceso. No es lo mismo Pedro, Juan, que Santiago, que Roberto. No es lo mismo, por más que estén en la misma aula, en la misma escuela, vienen con trayectorias distintas, ¿sí?
en algún momento en el apunte creo que hace referencia a cómo fue el proceso en el que se fue creando la escuela, y creo que esto también lo ven más en profundo en otras materias, en pedagogía. La escuela no fue pensada para pensar justamente en estas diferencias. La escuela fue pensada para homogeneizar, ¿sí? Y fue válido que fuera así en ese momento cuando surge la escuela y con el objetivo que tenía, porque la escuela nace para constituir ciudadanos argentinos, ¿sí? Que tuvieran una identidad como ciudadanos. Entonces, cuando nace la escuela, nace con un objetivo. Hoy en día estamos pensando en que tenemos que considerar la subjetividad de cada alumno. Porque si nosotros hablamos quizás con docentes de otras épocas, ¿sí? A la escuela se iba a aprender contenidos académicos y puramente académicos. La, decían las frases sarmientanas, no sé cómo se dirá, la letra con sangre entra, eh, sos un burro, te quedas de grado, bueno, estas cuestiones sí que arrastramos y que tenemos porque están en la matriz de nuestra escuela, han ido cambiando. Y hoy en día estamos diciendo otra cosa, estamos diciendo hay que tener en cuenta las diferencias individuales de cada persona. La riqueza no está en homogeneizar, sino empezar a diferenciar. Todos somos distintos y en esto hay una subjetividad propia de cada uno de los alumnos, ¿sí? Esto va a ir constituyendo lo que más adelante vamos a por ahí pensar como la matriz de aprendizaje, ¿sí? De cada uno. Entonces, cuando nosotros pensemos el aprendizaje dentro del aula, no solamente puede ser explicado desde las teorías psicológicas, que vamos a estudiar, por supuesto, porque son importantes, pero no solamente cuando hablemos de aprendizaje tenemos que ver en qué estadio está el niño, a qué aprendizaje llega, no llega, cuáles son las nociones que tiene constituidas o no, todo esto que vamos a ir estudiando es importante, sí, es sumamente importante, pero no podemos explicar el aprendizaje solamente con esto, porque también tenemos que tener en cuenta, sí, ya acaba de venir Vygotsky a cambiarnos un montón de cosas y a hablar de nuevos procesos, que es fantástico hablarlos, va a decir, no es solamente esto, también hay que tener en cuenta procesos sociales, históricos, institucionales y subjetivos particulares, ¿sí? Entonces, de todo esto, si ustedes pueden elaborar una definición de aprendizaje que les quede clara y que puedan explicar cada una de las partes, ya tienen muy en claro lo que es el aprendizaje, ¿sí? O por lo menos están empezando ahí a entender lo que es el aprendizaje. Si tenemos que tener en cuenta las características sociales, históricas, todo esto, entonces tendríamos que estar pensando en cuáles son las características sociales e históricas de la actualidad. Este es un poco el objetivo que tenía la primera actividad, donde había ciertas preguntas para que ustedes pudieran poner en el foro, que tenían que ver con, ¿es lo mismo lo que puede hacer aquel que tiene para dedicarse todo el día al profesorado, que aquel que tiene que trabajar, o que tiene que además ayudar a sus niños a hacer la tarea? ¿Es lo mismo aquel que tiene computadora que el que no tiene en la casa? ¿Cómo va a transitar este tipo de aprendizaje que se está dando en este momento? Bueno, ustedes han ido contestando, pero ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, claramente, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que pensar cuáles son las características con la que hoy en día nos encontramos y nos desafiamos en el aprendizaje, bueno, pensemos una puntualmente, que es la que nos está desafiando a cada uno de nosotros, que es la tecnología. ¿Sí? La tecnología nos está desafiando. ¿Por qué? Porque nosotros no somos unos tecnológicos natos como son los niños hoy en día. Esto lo tuvimos que aprender a posterior. Y incluso hay muchos que tampoco lo consideraban tan importante para los procesos de aprendizaje. Y hoy nos estamos dando cuenta que son casi fundamentales tener una conectividad, tener un aparato tecnológico que medianamente funcione, ¿sí? Nos estamos encontrando con esto. Entonces, bueno, es una de las características actuales. Por otro lado, a ver, hoy en día, no sé, tengo dudas sobre esto, no sé qué significa, y ojalá que la mayoría lo haga, ¿no? No que les dé lo mismo, pero esperen que lo googleo. Entonces, en un momento cuando estaba muy
representada la necesidad de la palabra del otro para que me faciliten aprendizajes, hoy en día se contrapone un poco con esta ausencia de palabra. Encontramos todos o aprendemos más por imágenes, ¿sí? Ustedes fíjense que ustedes necesitan, ¿sí?, muchas veces las imágenes para aprender. Entonces, por un lado, la característica es la ausencia de la palabra, porque impera la cultura de la imagen. Es una de las características actuales. Si no, fijémonos en las redes sociales, ¿sí? Está dado todo por imágenes. Pero por otro lado, empezamos a plantear la necesidad de la palabra. ¿Qué quiere decir la necesidad de la palabra? A pesar de todo eso, hay procesos de aprendizaje con los cuales son necesarios que haya una palabra. ¿Por qué necesitan ustedes los videos explicativos? Porque necesitan que haya una palabra del otro lado, ¿sí?, que le vaya dando forma a eso que muchas veces es puramente imagen. Por otro lado, se habla de inteligencias múltiples. No existe una sola inteligencia, una sola forma de aprender, hay múltiples inteligencias. Y hay que potenciar y desarrollar cada una de esas múltiples inteligencias. Esta, creo yo, que es una de las características actuales. Hablé hace un ratito, a veces educamos respondiendo a un modelo socioeconómico. Es decir, las políticas educativas tienen un lineamiento y una bajada que esté impregnada por lo que nos están pidiendo la sociedad productiva de hoy en día, ¿sí? ¿Qué se necesita para producir? ¿Qué mano de obra se necesita para producir? ¿Con qué conocimientos? Entonces, esos son los que tenemos que desarrollar en la escuela, en algún punto. Y esto es totalmente discutible, y estaría bueno que lo problematicemos un poco, ¿no? Entonces, solamente estamos respondiendo a que estos lineamientos educativos que también nos atraviesan a nosotros, ¿responden solo a un modelo de producción? ¿Solo interesa el modelo de producción actual? ¿O estamos buscando otra cosa? Educar en valores, en normas, ¿en qué? ¿Sí? Por otro lado, pensar en las crisis institucionales que estamos atravesando. Pensemos en la escuela. La crisis institucional que atraviesa la escuela, o sea, un descrédito, una falta de confianza por parte de los padres hacia las escuelas, un cuestionamiento constante hacia los docentes, hacia la tarea que hacen. Los padres cada vez se creen con mayores capacidades o posibilidades de intervenir ellos en situaciones pedagógicas concretas, entonces están cuestionando el quehacer del docente constantemente, ¿sí? Y esto hace que la institución como escuela decaiga, o sea, que hasta muchos se pregunten si es necesario o no la escuela. Un tema que daría para tener una clase hermosa y discutir si es necesaria o si ustedes consideran que es necesario o no la escuela hoy en día. Sobre todo pensemos cómo estamos trabajando ahora, ¿sí? Desigualdades sociales. Las desigualdades sociales cada vez son más marcadas y es un contexto en el que, en el que se benefician a algunos y otros quedan siempre en el mismo lugar. En este punto, pensemos en para qué van a la escuela los niños, en cuáles son las expectativas, ¿sí?, que tienen en la escuela. Cuando hablamos de expectativas estamos hablando de, ¿el niño va a la escuela para comer? ¿O va a la escuela porque sabe que cuando termine la escuela va a poder acceder a un estudio superior y ese estudio superior le va a dar posibilidades para conseguir trabajo? ¿O el niño va solamente para comer? Porque si el niño va a la escuela solamente para comer y no tiene un proyecto de futuro hacia la escuela, ¿cuál va a ser su expectativa de trabajo, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, las desigualdades sociales cada vez están más marcadas. Esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es aprender? ¿Sí? Dijimos que el aprendizaje es un proceso que se da. Bueno, entonces, ¿qué es aprender? ¿Cómo aprendemos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aprender es un proceso, ¿sí? Un proceso quiere decir que implica una serie de pasos, implica un mecanismo. No es algo que se da o no se da, sino que se trabaja. Personal, es decir, es un proceso que nos implica a nosotros en nuestra subjetividad personal de cada uno, pero también social.
Entonces, si vamos a pensar en esta definición de aprender, deberíamos dejar totalmente descartado aquello que nos dice que uno solo se las puede arreglar, que uno solo es capaz de cualquier cosa, ¿sí? Porque para aprender yo tengo que tener en cuenta cuál es mi subjetividad, mi proceso individual personal, pero al mismo tiempo tengo que tener en cuenta cuál es mi contexto, cuáles son mis posibilidades, cuál es, ¿sí? Cómo está mi contexto más próximo en cuanto a lo social, a lo económico, desde la accesibilidad. A ver, por ejemplo, yo creo que yo puedo con todo y quiero ser universitario, pero resulta que la universidad más cerca que yo tengo la tengo a 500 kilómetros. ¿Tengo la posibilidad de ir a estudiar allá para hacer un estudio superior? ¿Sí? Bueno, hay muchas cuestiones para pensar, pero entonces nos detengamos pensando en que es un proceso individual, social, ¿sí? En la cual cada sujeto va conformando constantemente su subjetividad. ¿Sí? Estos aprendizajes o este aprender hace que yo sea cada vez más yo, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Si nosotros estamos estudiando para ser docentes y vamos generando aprendizajes, es decir, vamos aprendiendo cómo ser docentes y nos recibimos como docentes, el día de mañana ese aprendizaje me va a hacer que mi subjetividad sea distinta. Yo soy Juana Pérez, docente de nivel primario. ¿Sí? Impacta sobre mi subjetividad y sobre la matriz de aprendizaje. La matriz de aprendizaje es la forma que cada uno tiene de aprender, pero lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos bien cuáles son los factores que intervienen en el aprendizaje. Siempre, 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 aprender implica un cambio. Y para esto tenemos que tener en cuenta que tiene que haber habido un momento, una conducta que no era inadecuada, que me generaba algún conflicto, que me parecía contradictoria, algo que no me cerraba, y yo tuve que hacer algo sobre eso, y que me salga bien. Digo, probablemente me salió mal, me salió mal, hasta que me salió bien. Bien. Ahí se dio el aprendizaje. Cuando yo tuve que hacer algo para cambiar esa situación que no me estaba funcionando en ese momento, ¿sí? Los cambios son de distinta índole, cognitivos, motores, afectivos, ¿sí? Les voy a poner algún ejemplo para ver si esto se entiende mejor. Pensemos en un bebé, ¿sí? En un bebé cuando nace, nos dicen hoy en día que hay que ponerlo boca arriba, ¿sí? Este bebé va a ir moviéndose, moviéndose, moviéndose y va a querer alcanzar algunas cosas que cuando empieza a descubrir que hay objetos a su alrededor y no puede, y no puede, y no puede porque está boca arriba y hace así medio, hace así y no puede. Entonces empieza a haber una situación conflictiva para ese bebé, ¿sí? No puede alcanzar eso que quiere y no puede. Entonces va a intentar, va a intentar, va a intentar, hasta que es muy seguro que él pueda lograr, ¡pum!, darse vuelta. Cuando se da vuelta, empieza a observar el mundo distinto, no es lo mismo observarlo panza arriba que panza abajo, ¿sí? Bien. Y aprende a darse vuelta, porque gracias a que se dio vuelta pudo alcanzar ese objeto. ¡Wow! Un aprendizaje motor, ¿sí? Ese es puntualmente un aprendizaje motor. Y cada vez lo va a ir perfeccionando más. Y una vez que se dio vuelta, se va a dar cuenta que el objeto, y si me muevo un poquito, así me arrastro, capaz que así, 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 sí lo alcance. Y cuando lo alcanza, otro aprendizaje motor, ¿sí? Y al mismo tiempo agarró eso, pero se dio cuenta que si él iba con la mano abierta, no lo podía como traer. Entonces tuvo que hacer esto con su mano para poder agarrar ese objeto y arrastrarlo. Cuando se dio cuenta de eso y lo repitió 3 veces, ¿sí? Otro aprendizaje motor, pero a la vez cognitivo, ¿sí? Porque su cerebro está aprendiendo que haciendo este movimiento, él puede traer un objeto, algo que es de su interés. ¿Para qué? Para llevárselo a la boca, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
había una situación de incomodidad que lo llevó a moverse ese bebé, de incomodidad o de querer buscar algo y de no poder hacerlo, no poder hacerlo, no poder hacerlo, intentarlo. Bueno, a ver, cambios cognitivos muy puntuales tienen que ver con esto. Estoy leyendo esto del aprendizaje, no lo entiendo, y no lo entiendo, y no lo entiendo. Bueno, lo leo una vez, lo leo dos, lo leo tres. Hay una situación que me genera una incomodidad. Hay algo que no sé, hay algo que no accedo, ¿sí? Y no lo entiendo de esta forma, y no lo entiendo. Ah, pero vi el video de la profe y lo entendí re bien. Bien, genial. Ahí se dio un proceso de aprendizaje a nivel cognitivo, ¿sí? A nivel afectivo. Bueno, acá tendríamos para hablar un montón de cosas, pero no sé. Voy a poner un ejemplo personal. No, siempre termino metiendo la pata porque termino diciendo cosas que a la otra persona la ponen incómoda y no me doy cuenta. Y no me doy cuenta, y no me doy cuenta. Bueno, me está generando una situación conflictiva a mí. Porque, qué sé yo, mis amigas se enojan porque a lo mejor soy bocona y termino diciendo algo que lo pone mal a la otra persona, y lo hice una vez, y lo hice dos, y a la tercera lo pensé, y a la cuarta me callé, y a la quinta modifiqué mi manera de decir, y aprendí, ¿sí? Entonces tiene que ver con un cambio cognitivo, pero también con una manera de relacionarme afectivamente con el otro. Entonces cuando hablemos nosotros de lo que es aprender, tenemos que hablar de que es un cambio, sí o sí es un cambio, que es relativamente permanente, es decir, si me salió una vez, no es un cambio, capaz me salió de casualidad, ¿sí? Fue suerte, digamos. Entonces, es un cambio, pero que es relativamente estable ante una situación nueva que me genera nuevos modos de responder que tienen que ser más adecuados y más pertinentes y que me llevan a conducirme de otra manera o a generar nuevas respuestas, ¿sí? Espero que se entienda esa definición. Y por ahí, ¿cómo podemos saber nosotros si estamos hablando de que es un aprendizaje que se logró, o sea, que realmente se dio? Bien, cuando el cambio es duradero, es decir, el bebé se dio vuelta una vez, pero al otro día se volvió a dar vuelta, y el otro día se volvió a dar vuelta, ¿sí? Si se dio vuelta una vez y recién se volvió a dar vuelta al mes, y no fue un cambio duradero, fue algo que le salió de casualidad esa vez, ¿sí? Pero que no lo pudo generalizar, es decir, repetir, volver a generar. ¿Vamos? Bueno, eso con respecto al aprendizaje. Ahora vamos a ir un poquito a lo que ustedes tenían en el cuadro, ¿sí? Que eran las matrices de aprendizaje. Para eso me gustaría que ustedes vean un video, ¿sí? A ver, que ustedes vean un video que es bastante conocido porque en un momento, acá, en un momento fue muy comentado, algunos lo pueden haber visto, otros no, pero yo se los voy a pasar por acá, ¿sí? Para que ahora le prestemos como otra atención a este video, si puedo, porque ven, ya me mandé macana. ¿Qué tienen pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro, si lo escucharon alguna vez a alguien, preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir,
Pero antes de que se ponga medio deprimente, les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica y que nunca le conté a nadie. Lo mantuve en secreto todos estos años y se los voy a contar hoy. Cuando yo era chica, soy de Villa Caracol, una de las villas más pobres de Bahía Blanca, donde yo crecí no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños, baño de la escuela, algún baño de algún lugar público, pero nunca había ido al baño de una casa. Una tarde, una amiguita me invita a jugar a su casa y por supuesto, en la tarde de juego, en un momento, pido pasar al baño. ¿Cuándo pasó? Mi sorpresa. Digo, tienen 2 inodoros. ¿Por qué en una casa tienen 2 inodoros? Digo, ¿es uno para los grandes y otro para los chicos? ¿Es uno para las mujeres y otro para los varones? Pongo a mirarlos bien y descubro que el segundo inodoro no tiene pozo, sino esta chapita de desagüe. Entonces digo, ese es el inodoro del pis. El secreto que les quería contar es que durante años hice pis en el bidet de mi amiga. Y lo que no les voy a contar es hasta qué edad seguí creyendo que ese era el inodoro del pis. Ese es un secreto que morirá conmigo. Pero volviendo al tema de qué tenemos los pobres en la cabeza, uno se empieza a dar cuenta que es pobre más que nada cuando entra en el sistema escolar. Yo me acuerdo cuando empecé el colegio, todos mis compañeritos tenían los útiles de los dibujitos que les gustaban y yo ahí con mis útiles del Estado. Yo me acuerdo, yo tenía una cartuchera del Hombre Araña y una carpeta de motos. Y mis compañeritas, en su inocencia, venían y me decían, ay, esas son cosas de varón. Y yo, que me moría de ganas por tener algo como las otras nenas, pero jamás lo iba a reconocer, les decía, sí, me encantan las cosas de varón. Y al rato, de la nada, o aparentemente de la nada, a esa que me decía que mis cosas eran de varón, iba y le agarraba de los pelos. La maestra no entendía nada. Era un arranque violento aparentemente de la nada. La realidad es que la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por todo eso que ellos tienen y vos no. Pero además, incorporamos erróneamente la idea de que cuando somos violentos nos tienen otro respeto. Porque cuando uno empieza a ser violenta, te dejan de preguntar por qué tenés las zapatillas rotas, por qué tu mochila es tan vieja, por qué nunca traes lo que pide la seño, por qué tus útiles son de varón. Y como no tengo fotos de mis útiles, y como casi no hay fotos de cuando era chica, tengo para mostrarles mi disfraz de la época colonial, que es un papel celofán cortado en tiritas. Y esta foto la pude recuperar gracias a que al día de hoy sigo siendo amiga del caballero del medio. Y después mucha gente se pregunta qué tenemos en la cabeza cuando nos ve en la juventud, en la adolescencia, usar unas zapatillas que cuestan una fortuna, como canta Mati Carrica, que cantaba de 300 pesos y ahora la actualizó y canta de 300 euros. Estuviste muy bien ahí, pues ya de 300 pesos no existe. La gente dice, ¿por qué usan esas zapatillas? ¿Con qué necesidad? Fluorescentes, gigantes, tienen que ser terribles llantas. La realidad es que después de tantos años, con zapatillas encontradas en la basura o rescatadas de algún lado, con útiles del Estado, con ropa heredada del primo, con camperas donadas de la iglesia o de algún vecino, después de tantos años de todo eso, el día que te podés comprar un par de zapatillas no te alcanza con poder comprártelo. Se tiene que notar que te la compraste. Y sentimos que así van a pensar que no somos tan pobres. Nos sentimos mucho menos pobres con esas zapatillas. Sentimos que así nadie se va a dar cuenta ya, todos los años que pasamos con zapatillas encontradas en la basura. Pero además,
de que usamos estas zapatillas traídas de otro planeta y de que somos violentos porque creemos que así nos van a respetar o que así nos vengamos de todo lo que tienen los otros, además somos vagos. No sé si alguna vez tuvieron un albañil laburando en su casa, pero yo les puedo asegurar que el tipo el lunes no aparece. La gente dice, ¿por qué? ¿Por qué no trabajan? No nos gusta trabajar, vivimos de planes, como muchos dicen. Antes no había planes y éramos igual. La realidad es que esto viene marcado desde la infancia y hay una diferencia muy grande con la que yo insisto siempre, y es que no es lo mismo la pobreza estructural que la pobreza esporádica. La pobreza esporádica la han conocido la mayoría de los argentinos, es cuando el jefe o jefa de familia se quedó sin trabajo, se conocieron los fideos blancos, se empezó a caminar en vez de andar en auto y se sobrevivió, pero siempre tuvieron a sus padres trabajando todos los días o saliendo a buscar laburo todos los días y sobre todas las cosas mandándolos a la escuela todos los días. Los que crecemos en la pobreza estructural, los que crecemos en los márgenes de la sociedad, vamos a la escuela cuando podemos, cuando se puede. Jamás nadie nos enseña que hay que cumplir algo de lunes a viernes, jamás adquirimos la costumbre de madrugar todos los días. Y como ustedes saben, todo lo que uno no aprende de chico es muy difícil incorporarlo de grande. Y después ocurre que los empleadores te dicen, no, contrata un pibe, no viene nunca, siempre le pasa algo, pierde el colectivo. Pero se dice, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a trabajar? La realidad es que no tenemos incorporado el ritmo laboral. Pero cuando más se pregunta a la gente qué tenemos en la cabeza los pobres, es cuando nos ven tener muchos hijos. La gente se desespera cuando ve que los pobres tenemos hijos. Y yo después de contarles esto, de que somos violentos porque creemos erróneamente que así nos van a respetar y de que usamos estas zapatillas porque creemos que así nos vamos a ver menos pobres y de que somos vagos porque no tenemos incorporado el ritmo laboral, me gustaría tener algo más anecdótico o más entretenido para explicarles por qué tenemos hijos, pero es mucho más simple. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Y tenemos muchos, porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días, a pesar de nuestra pobreza. Y ustedes dirán, ¿por qué esta piba que creció así y que cuenta que vivió así, hoy está parada acá contándoles esto? Y es una pregunta legítima. La realidad es que una familia que te invita a su casa a jugar te enseña mucho más que usar el baño. Te enseña que la vida puede ser de otra manera, que te la podés ganar de otra manera y que la podés vivir de otra manera. Pero no solamente yo aprendí de ellos eso, ellos también lo aprendieron de mí y de mi familia. Y yo no sé si ustedes son el amigo que presta el baño o el amigo que se sorprende del baño del otro amigo, pero está bueno juntarse con gente con un baño diferente. Y no solo por el hecho de que te enseña que hay otras maneras de ver la vida, sino por lo más importante, y lo que a mí me llevó muchísimos años a entender, porque yo estuve muchos años muy enojada por los útiles, los disfraces, las zapatillas, pero entendí que nadie elige con qué baño nacer. Yo sé que hemos avanzado mucho los argentinos como sociedad, muchísimo. Sé que antes era un crimen ser homosexual y hoy en cambio nos parece un escándalo que se ataque a alguien por su sexualidad. Antes era un pecado ser mujer y pretender hacer algo más que no fueran las tareas del hogar, y hoy en cambio es un escándalo que nos quieran asignar una tarea por el hecho de ser mujeres. Y yo celebro que nos escandalicemos ante esas cosas. Pero hay algo ante lo que no nos escandalizamos. No nos escandalizamos con la pobreza.
Vamos por la calle y vemos un tipo durmiendo a la intemperie y no nos escandaliza. Vamos por la calle y vemos un pibito pidiendo o vendiendo en vez de estar jugando y no nos escandaliza. Yo no vine acá a dar esta charla para pedirles que se escandalicen ahora todo el tiempo cada vez que ven a un pobre, ni que corran a invitarlo a pasar a su baño. Lo que vine a decirles es esta idea que tengo de que es una injusticia que a los pobres se nos condene por no ser educados, pero nadie se pregunta jamás si recibimos educación. Y a los pobres se nos condena por no ser respetuosos, pero nadie se pregunta si alguna vez recibimos respeto. Y si me pongo un poco más sentimental y abstracta, a los pobres se nos juzga mucho por ser fríos, por no ser amorosos, pero nadie se pregunta nunca si alguna vez recibimos amor. A mí me gustaría decirles, yo sé que cuesta mucho entender cómo somos y qué tenemos en la cabeza, y sé que es muy difícil comprender y ponerse en los zapatos del otro, y sé que muchas veces se enojan cuando nos ven ser como somos. Pero ahora cuando salgan de acá, cada vez que se crucen un villero, un pobre, un marginal, porque se van a cruzar, porque somos un montón, porque estamos por todos lados y porque no somos invisibles, como muchos dicen. Pero cuando se lo crucen, antes de enojarse, antes de preguntarse qué tienen estos tipos en la cabeza, me gustaría que piensen, si se hubieran enojado con una nena que les hizo pis el bidet porque nunca había visto un baño. Muchas gracias. Bueno. Volviendo, sí. Vamos a hacer un poquito de... Vamos a hablar un poco del cuadro que ustedes tenían que llenar, ¿sí? No sé si habían visto o no habían visto el video, nunca está de más refrescarlo, porque la idea es que nos sirva para ir ejemplificando esto de lo cual queremos hablar. Lo que vamos a hacer es cortar el video acá, para que yo lo pueda subir en 2 partes, ¿sí? Y a ver si de esa forma lo puedo subir, y no como el video anterior que no sigo probando y no puedo. Entonces, vamos a cortar acá con este video, esta va a ser la primera parte, y vamos a arrancar con la segunda parte desde la diapositiva que están viendo, que es la de matrices de aprendizaje, ¿sí?